Muchas gracias. I'm very sorry that my input has to be in English because unfortunately I did not get to manage to learn your amazing language in my last 5 days at COP16. But buenos dias. Let me start directly by asking you a small task from all of O you. pedirles una pequeña tarea. Could you all close your ¿Podrían ustedes eyes cerrar sus and ojos try to imagine e a imaginarse world without un mundo forests? sin bosques? I'll do the same. Voy a hacer lo mismo. I think we've all seen Creo que todos deforestation hemos visto la in deforestación picture or en sometimes fotos in o real en algunas life. veces en la vida But real, I will try to pero go a little bit broader than quisiera this. ser un poco más amplio en Try este to aspecto. imagine Intenten your imaginarse hometown without any su trees. ciudad natal sin árboles. Try to imagine Cali and Imaginen its surrounding without que any sea trees. Cáliz Your y entire sus country alrededores without sin any árboles, a trees. Colombia sin árboles. Now I would like you to Ahora ask quisiera yourself, pedirles que se how pregunten, would my business look ¿cómo like? se vería mi How negocio? would my organization ¿Cómo still function? funcionaría mi No organización matter if you sin are a importar producer si eres un of cacao, productor de cacao, furniture, de muebles, cosmetics, de clothes. cosméticos, No ropa, matter if you are sin a importar smallholder si eres farmer or a un big pequeño retail agricultor company. o una compañía No matter grande if de you are from ventas, the private, sin importar si eres financial, del public sector sector. privado, Your financiero o business público. depends on Su forests in negocio ways we depende might de not los bosques fully de maneras que realize. tal vez no se hayan dado I'm very cuenta. pleased today to Estoy muy complacido el día de open this hoy parallel para discussion abrir focused este on Target panel de 10, discusión que se where we enfoca can en la discuss Meta together 10, en the donde following podemos topic. discutir el What makes siguiente tema. having zero deforestation ¿Qué supply chain significa a tener business opportunity? o cómo se convierte How can I still una stay competitive cadena de in this abastecimiento transition? de cero deforestación en un negocio? My name is ¿Cómo Luis Simon. es mi I'm enfoque an en EU esta analyst transición? at Soy Climate Luis Company. Simón, We are soy Germany's analista como leading tal sustainable en, finance think tank. And a en big part Climate of our Company. work Somos una is to compañía ask alemana. myself this Parte de mi question. trabajo es preguntarme, What hacerme esta is pregunta. the business case ¿Cuál es for el the caso de transition negocios to para la transición deforestation-free supply chains? hacia cadenas de suministro sin deforestación? Forests have an extreme power Los bosques that I tienen un don't poder think that extremo I need to y teach you creo que anything no with. debo de enseñarles nada de esto. Forests are carbon Pero storage. los bosques son almacenamientos de carbono. Maintain water cycles. Mantienen los ciclos de They agua, regulate climate. regulan el clima, They provide numerous nos ecosystem brin- services and they hold an brindan un extraordinary sinnúmero de biodiversity. servicios ecosistémicos Forests are y tienen una basically gran biodiversidad fundamental y básicamente to son supply chains fundamentales that a las cadenas de underpin our suministro global economy. que sostienen nuestra The cadena problem that global, we are faced nuestra with economía today global. El problema que and nos have encontramos been el día with de for hoy many years y que is ha the sido durante alarming muchos rate años of son las deforestation tasas de at a deforestación constantly high elevadas level que se over the mantienen en years. niveles muy altos a través de los años. And the Forest Declaration La Assessment Declaración de los Bosques como actually tal just reported that ha we reportado are que 45% estamos off en track from where we 45% should have been at in desviados de lo que 2023 in debimos terms of estar en deforestation 2023 en rate términos de in tasas de order to deforestación, achieve our 2030 en términos targets of de zero alcanzar deforestation. nuestros objetivos al 2030 de cero Have you deforestación. ever suffered Han from sufrido a loss of la productivity of pérdida de land, productividad de la having tierra, disastrous impacts teniendo on your unos agricultural impactos output? desastrosos en sus Did you resultados see the agronómicos. changes Han visto los from cambios de los extreme diferentes, drought to del- floods, los cambios impacting entire de regions? sequías y pasar a las diferentes Deforestation is a inundaciones en major regiones. La driver deforestación of climate es change and biodiversity un loss, promotor and como thus tal leads de la to pérdida de clear biodiversidad y impact, del cambio climático. negative Y esto va a impact impactar on our economic negativamente nuestra activities. economía, nuestras actividades económicas So como my tal. message for you today Mi is mensaje para ustedes el that día de hoy es que working now towards the trabajar transition hoy to hacia la zero transición deforestation a deforestación supply chains cero is the only way es la única that we manera can remain que competitive podemos while mantener, still saving the planet mantener la when we still competitividad have y a la time. vez salvar el planeta cuando This todavía talk estamos a is for tiempo. anyone Esta charla eager es to para save our cualquiera planet que esté while dispuesto making a salvar al sure that our planeta business stays mientras se asegura que nuestro negocio se mantenga By a con show of vida. hands, maybe. Is anyone eager to do both? ¿Alguno de ustedes quiere Save hacer trees ambas, and create salvar los business árboles y opportunities? crear oportunidades de negocio? Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes? I see some hands. Ve Great. algunas manos Because acá. today, Muy bien, I have porque 3 points hoy that tenemos demonstrate 3 that puntos working que van a towards demostrar que transition trabajar is hacia the una only way to transmisión remain es la única competitive. manera de mantener
de mantenernos competitivos. El primer punto nos trae a dar un paso atrás y ver lo que está pasando alrededor del mundo. Creo que todos tenemos conciencia que la deforestación es un tema cada vez más común en la agenda mundial. Es un tema que todos los actores, desde negocios, entidades financieras, los creadores de políticas, las ONGs, los consumidores, este es un tema que todos están pensando. ¿Qué significa? Es que hay un alto riesgo de daño reputacional si estás relacionado con la deforestación, si debes de cumplir nuevos requisitos regulatorios que cada vez se están volviendo más y más fuertes. Los altos riesgos de cambios en el comportamiento de los consumidores porque su producto puede que ya no sea tan relevante en el futuro. Si empezamos ahora a trabajar hacia esta transición a la deforestación cero, significa que su negocio puede adelantarse al cambio y a la misma vez se pueden adaptar antes de que el riesgo sea más alto. Hay varios desarrollos alrededor del mundo de los que quisiera hablar, y la mayoría de estos es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy. Esta es la COP16, la COP de la biodiversidad. El marco mundial de la biodiversidad puso la deforestación en la vanguardia de la conversación. El COP del clima también es un lugar en donde se habla mucho de los bosques, y esto es por el nexo entre el clima y la naturaleza, y la deforestación está en medio de la conversación. Y en el 2021, en la COP del clima de Glasgow, teníamos la declaración de uso de bosques y del uso del suelo, que hablaba de la importancia de conservar los bosques. Pero estos son movimientos en foros globales que nos estaban llevando a todos. Pero en el punto de vista regulatorio tenemos la regulación de deforestación de la Unión Europea, que en este momento hay mucho debate, que básicamente restringe productos o prohíbe productos que van a ser exportados a la Unión Europea, ya sea dentro o afuera de la Unión Europea, si no son libres de deforestación. También están la ley de deforestación del Reino Unido, que tiene requerimientos similares basados en la deforestación ilegal. Sé que los países que ustedes están representando en este momento están avanzando en términos, en prácticas similares. Hay una propuesta para retrasar el inicio de esta regulación para acomodarse a algunas preocupaciones que se han tenido y que no se han podido acomodar, pero esta no es una razón por la cual se deban detener los esfuerzos, y por eso es que se declaró en la Unión Europea. Simplemente porque vamos a retrasar el inicio de la ley no significa que debamos de detener las acciones que estamos tomando. Y además de los cambios regulatorios y las discusiones globales, también hay unos cambios en los consumidores. Un ejemplo es que en el 2021 unos vendedores en la Unión Europea hicieron un compromiso de dejar de vender la carne brasilera porque podían estar asociados a la deforestación ilegal de los bosques en Brasil. Mi segundo punto es que sí, el negocio necesita que el dinero transicione a las cadenas de suministro contra la deforestación. Esto es un hecho, pero cuando transitamos por este camino, también van a atraer dinero. El marco financiero se está moviendo también en su propia transición. Encara un riesgo similar para las compañías que no quieren ser asociadas a la deforestación, con el riesgo de que sus clientes van a ser impactados por la deforestación. Hay mucho movimiento desde el punto de vista del sector y hay un interés creciente en financiar cosas que son más verdes, que son más limpias, y la deforestación es fácil hablar de ellos, pero para el sector financiero puede ser una ganancia fácil. Un ejemplo que tenemos acá, en la COP de Glasgow en 2021, unas 30 entidades financieras que hicieron este sector tenían un objetivo de moverse a cero demostración al 2025. Otro ejemplo
fue uno más reciente con Brasil, que creó este fondo de $1 billón para la conservación de bosques tropicales. Otro tipo de ejemplo está en el tipo de instrumentos financieros que estamos trayendo, con la creación de más y más mecanismos financieros personalizados o a la medida para apoyar a los grupos en estas transiciones. El tercer punto es que, sí, para hacer una transición a la cadena de suministro de cero deforestación necesitamos datos. Y estos datos nos van a abrir las puertas para un mercado de oportunidades o para nuevas oportunidades de mercado. Al tomar los datos en su cadena de suministro vamos a entender dónde se está llevando a cabo la deforestación, pero dónde tipo de impactos sociales y ambientales se están llevando a cabo. Y nos podemos ayudar a entender en dónde enfocar los esfuerzos para ser lo más eficientes y efectivos posibles. Básicamente les está ayudando a manejar de una manera mejor los riesgos y las oportunidades y los impactos, pero también les va a ayudar a acceder a un financiamiento sostenible. Como estamos hablando, las instituciones financieras van a requerir datos, van a querer ver que la transición está sucediendo. Reunir datos e invertir en los sistemas de trazabilidad les va a permitir tener este gran amplio rango de sostenibilidad financiera. Pero este puede ser simplemente un punto de partida. Tomar los datos de su cadena de suministro les puede ayudar a darse cuenta de otros tipos de impacto. Y podemos utilizar esos tipos de información para diferentes reguladores, para diferentes tipos de regulación que viene hacia las cadenas de suministro sostenibles. Esos datos también pueden ser utilizados para esto. Los datos es el punto de partida de todo y es una oportunidad gigantesca para crecer. Lo que quiero mostrarles es que no hay tiempo que perder. Sé que esta transición necesita o nos lleva a enfrentarnos a muchos retos, pero hay necesidad de empezar. Como un colega muy cercano siempre me ha dicho, seamos imperfectos. Sé que ella lo quiere decir en otro contexto, pero aquí quiero invitarlos a que no sean perfectos. Esto es solamente para empezar. Esta transición no tiene que darse bien de la noche a la mañana. Simplemente empecemos donde podamos y avancemos juntos. Pero para facilitar esta transición a la cero deforestación para todos ustedes, tengo 3 maneras de avanzar el día de hoy. La primera es que debemos aumentar la cooperación internacional. Y aquí me refiero a 3 diferentes frentes. Primero, hacer que la regulación funcione para todos. Han habido muchos desarrollos, pero sabemos que las regulaciones solamente pueden funcionar si todos los actores en la cadena de suministro se unen y hacemos que la regulación trabaje para ello. Es un ejemplo de lo que ya está sucediendo en la Unión Europea para manejar la regulación para manejar la deforestación. Estamos hablando de un manejo de la cadena de suministro que lleva a los socios globales que tiene la Unión Europea de cómo cumplir con esta regulación, cuáles son los retos que representan a los diferentes países socios. Un segundo ángulo para incrementar la ayuda internacional, la cooperación internacional, es fomentar los desarrollos regulatorios y poder fomentar o habilitar los marcos en diferentes países. Creo que es cuando estamos hablando de estas cadenas de suministro, ya sea con cero deforestación o que sean sostenibles, tenemos que pensar mucho en la trazabilidad. Hemos trabajado mucho con compañeros o con socios en Brasil. Estamos hablando de un sistema nacional de trazabilidad. Eso nos ayudaría a tener esa trazabilidad a través de la región, a través del país. Tenemos tenido unos desarrollos con Brasil, trabajamos mucho con Brasil, evidentemente. Brasil estableció este grupo de trabajo en la trazabilidad del ganado, intentando tener un marco nacional para que se lleve a nivel nacional. Y el último punto, que tiene que ver con la cooperación internacional, sería mejorar los diálogos y
el compartir el conocimiento y las mejores prácticas. No tenemos un mejor ejemplo que donde estamos aquí hoy. Este evento es exactamente el tipo de evento que se requiere para que nosotros hablemos los unos con otros, traer todos estos sectores, estos países, todos estos actores, compartir mejores prácticas, compartir las diferentes retos, las diferentes preocupaciones que podemos tener. Así que estoy muy agradecida que estemos aquí el día de hoy. Una segunda manera para avanzar es facilitar el acceso de las empresas a una financiación sostenible. Como lo dije anteriormente, este tipo de financiación se requiere. El sector financiero está avanzando. Hay productos que se están poniendo en el mercado, pero lo difícil es quiénes están accediendo a esto. Son los finqueros pequeños, los que es el dueño de la finca que sabe de estos instrumentos que están dedicados para él. ¿Cómo pueden ellos construir la capacidad para tener acceso a estos instrumentos, para que las personas que más lo necesiten de verdad se beneficien de ellos? Un ejemplo acá es lo que está sucediendo durante el proyecto de ecosistemas de bosques para agricultura sostenible. Se está trabajando en la Unión Europea, Alemania y Holanda. Esto es algo que no es lo único que hacen, pero una de las cosas que hacen es mapear el tipo de instrumentos financieros que están dirigidos hacia comunidades vulnerables, hacia granjeros pequeños, pensando el tema del género y verificar que está incluido allí. La idea es tener este mapeo y poder compartirlo dentro de los actores que le necesitan para crear conciencia y poder asegurarnos que estos instrumentos se pueden utilizar para una transformación hacia una cadena de suministro de cero deforestación. Mi última manera que voy a sugerir el día de hoy es la necesidad de crear incentivos y casos de negocio para todos los actores a lo largo de la cadena de suministro para que participen en esta transición. Esto tal vez puedo darles un ejemplo de lo que quiero decir. En Climate Company hemos estado trabajando mucho en la idea de ir más allá del cumplimiento. Las regulaciones son unos medios para el fin. Tenemos que ir más allá de las regulaciones y explorar las oportunidades de negocio que pueden surgir a partir de allí. Y un ejemplo que utilizamos mucho, en el que creo mucho, son los esquemas de verificación global. Lo que estamos haciendo, las personas que están en el campo, las personas que conocen la tierra de la mejor manera, las personas que viven allí, que saben cómo se maneja el bosque, y utilizar a estas personas y esta experticia para verificar el tipo de datos que nos están produciendo, el tipo de datos que las compañías están utilizando para abocar o para promover que sean cero deforestación. Mirar este involucramiento de las comunidades locales con las comunidades indígenas para que estén incluidos en el proceso. Y esto es solamente una forma de avanzar. Pero esto les va a permitir que estén más incluidos en el proceso y que se beneficien de oportunidades de negocio adicionales que podrían surgir de esta transformación. Aquí sé que hay muchas maneras de avanzar y quisiera escuchar más de ustedes en lo que ustedes creen que pueden ser unos incentivos adicionales y tener un caso de negocio mucho más grande para esta transición. Así que, damas y caballeros, los visionarios de cómo vamos a conservar los bosques, redefinamos el término competitividad. Ser competitivo no se trata únicamente acerca de producir lo mismo más barato. No es tener un producto de mejor calidad. En el contexto de hoy, ser competitivo necesita adaptarse o adaptable a nuevas necesidades y ser resiliente. Tiene que ver con tomar ventaja de la transición de manera temprana en vez de esperar en fila hasta que todo el mundo la haya hecho. Tiene que ver con encontrar la solución juntos, mientras una transición requiere
que todos lo hagan alrededor de una cadena de suministro. ¿Qué necesitan los negocios para que esta transición sea una realidad? ¿Cómo podemos cambiar la narrativa para que más actores se puedan movilizar? En realidad estoy ansiosa de escuchar las visiones y la discusión de esta representación de alto nivel del sector privado y de aprender de todos ustedes qué significa esta transición para ustedes y qué creen ustedes que cómo se debe ver. Trabajemos en la transformación hacia una cadena de suministro de cero deforestación. Hacerlo hoy es la única manera de mantener siendo competitivos mientras salvamos el planeta a tiempo. Muchas gracias.